que me conoce, bueno, ya quito un letrerito aquí que salió. Ok. Bueno, mm, debo pensar que me conocen, ¿no? Soy médico veterinario, ya jubilado, dedicado actualmente a la parte de docencia. Y bueno, pues cuando me llaman para participar en algún peritaje, sobre todo en la parte privada, eh, lo que más contratan a uno. Eh, bueno, hoy vamos a conversar acerca de las patologías eh, respiratorias que tienen influencia y tienen que ver pues en el conocimiento para los que estamos en patología forense. Entonces, bueno, vamos a comenzar eh, cualquier intervención. Me lo colocan en el chat. Yo voy a abrir el chat en un tiempo determinado y bueno, veré sus observaciones. Bueno, comencemos hablando de las noxas, ¿verdad? De las noxas biológicas que en todo ser vivo son capaces de producir enfermedades, ¿no? Eh, y en cualquier sistema. Pero bueno, vamos a referirnos al sistema respiratorio. Entonces tenemos los virus, los hongos, los protozoarios, pues, también el aire, o sea, las temperaturas extremas, eh, los agentes mecánicos que pueden producir lesiones, o sea, golpes, traumatismos, o sea, lesiones pues, a nivel vocal, a nivel de la caja torácica, etcétera, o sea, que pueden estar ocurriendo. Entonces, los signos, para tener los síntomas y los signos más frecuentes en patología respiratoria tienen que ver con la tos, la fiebre, la disnea, sibilancias, quejidos, estridor, ronquidos, o sea, eh, tipo de respiración, si predomina nasal o no, la apnea, la cianosis. Esos son los signos y síntomas que más se presentan, ¿no? Fíjense que no estamos hablando de enfermedad como tal. Entonces, bueno, tendremos una parte, la última parte de la exposición hablando de ciertas enfermedades que cursan con síntomas respiratorios. Por los momentos quedémonos aquí, en estas notas. Bueno, vamos a tener presente las vías aéreas y, bueno, conocer un poquito la parte del sistema respiratorio en su aspecto normal, ¿verdad? Hay que tener la parte semiológica bien clara. Acuérdense que somos médicos veterinarios y, y como tal, o sea, no es que nos especialicemos, porque en realidad tenemos que manejar todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poco, pues, y a recordar pues, la parte anatómica del sistema respiratorio. Entonces tenemos las vías aéreas de conducción, está la cavidad nasal, el primer área de conducto pues, para la entrada de aire, que es la cavidad nasal. Luego tenemos la nasofaringe, la laringe, luego continúa la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos. Todo eso, ¿verdad? Apartando la cavidad nasal y la nasofaringe y la laringe. Y parte de la tráquea, lo demás está pues ya incluido en la caja torácica, en los pulmones como tal, bajo pues, la presión traqueal, perdón, la pulmonar. Entonces,
en cada una de esas vías aéreas puede ocurrir alguna patología. Pues una imagen del, del pulmón para recordarnos un poquito. Dos pulmones, izquierdo y derecho, una tráquea que entra a la cavidad torácica, ¿verdad? Muchas, bueno, acompañadas casi siempre del esófago que pasa por ese espacio para continuar con su sistema digestivo. Entonces, bueno, ahí tienen los componentes, está la tráquea, los bronquios, la, bueno, y están bronquios, los bronquios primarios, los secundarios, los bronquiolos, etcétera. Entonces, bueno, de eso nos sirva de recordatorio. La función, intercambio gaseoso, ¿verdad? La parte de la fonación, ya ven mi fonación como está ahorita. La regulación de la temperatura, control de la presión sanguínea. Una o más de estas funciones pueden estar alteradas como resultado de enfermedades respiratorias. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso hablaremos más adelante. Las vías de entrada, en este caso de agentes patógenos, tenemos la aerógena y tenemos la hematógena. ¿Okay? No olvidemos esa otra vía. Entonces, la aerógena, tenemos el tracto respiratorio superior, por donde pueden penetrar grandes partículas, ¿verdad? Gases altamente solubles, agentes infecciosos, bacterias, etcétera, o sea, que pueden entrar. Y tenemos el tracto respiratorio inferior, que atraviesan partículas, gases débilmente solubles, agentes infecciosos como tal. Y tenemos la parte de la otra vía de entrada, que es la hematógena, que corresponde al tracto respiratorio inferior. ¿Okay? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los factores que contribuyen a la alteración de los mecanismos de defensa como tal que tiene cualquier sistema orgánico de un organismo vivo. Entonces tenemos en primer lugar las infecciones virales a través de las parálisis mucociliar, que son las alteraciones, ¿verdad? Que pueden ocurrir con el barrido mucociliar, que es el que contribuye con la movilidad de cualquier, ¿no? O sea, cualquier enfermedad respiratoria que pueda estar presente o pueda estar incluyéndose en el sistema respiratorio. Pudiéramos hablar de asma, ¿verdad? De EPOC, que pueden favorecer también la infección. Está la disminución surfactante, o sea, la deficiencia de surfactante hace que se mantenga una gran tensión superficial, ¿verdad? En la interfase aire-líquido en el alvéolo. Entonces, bueno, esto lleva a una baja de distensibilidad, distensibilidad pulmonar y colapso alveolar. O sea, están las alteraciones funcionales de macrófagos, que son los encargados a nivel temático de defender pues, de cualquier agente, de defendernos de cualquier agente extraño. Está la interacción virus-bacteria. Por otro lado está la desnutrición, que también altera la parte funcional de los fagocitos, agente infeccioso. Están las alteraciones igualmente, las alteraciones funcionales del linfocito. Tenemos que siempre tener en cuenta en cualquier cualquier desarrollo a nivel desarrollo patológico,
de sistema respiratorio, debemos contar con exámenes de laboratorio, como es una hematología, ¿verdad? Entonces ahí vemos los componentes linfocitarios. Está la disminución de síntesis de factores de ampliación de respuesta inflamatoria e inmune. Por otro lado están las hipoxias, que son las alteraciones, tienen que ver alteración funcional de macrófagos igualmente, alteraciones de neumocitos, en este caso tipo 2, que también son, todo esto son, ¿cómo se llama? Instrumentos pues, que usa el sistema respiratorio para mantener la defensa de ese sistema, de ese aparato. Está la disminución igualmente del surfactante. Y también importante la atelectasia, ¿verdad? Que es un colapso completo o parcial del pulmón o de una parte, ¿no? O sea, del pulmón a nivel de los lóbulos puede presentarse. Está la parte de acidosis, también puede haber alteración de neumocitos y disminución del surfactante. Y está la parte de la hipotermia, que es que tiene que ver con la alteración del metabolismo y la alteración de la inmunidad humoral. ¿Okay? O sea, todos estos son factores que contribuyen a las alteraciones en los mecanismos de defensa. En cuenta un reflejo importante, que es el estornudo, que es un mecanismo reflejo mediante el cual se expulsa el aire de los pulmones por la nariz y a veces también por la boca de una forma violenta e incontrolable, ¿verdad? Uno de los primeros reflejos que uno se le presenta o se nos presenta. Pues. Estamos hablando de organismos humanos y animales, no humanos. Está desencadenado por la irritación de la mucosa nasal debido al contacto con ella de partículas extrañas, y el objetivo del estornudo es expulsar esas partículas que provocan la irritación de las vías nasales. ¿Ok? Bueno, también hay reflejos del sistema nervioso periférico a nivel de tronco y bulbo raquídeo. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Dentro de las patologías de la cavidad nasal y estructuras adyacentes, vamos a tener, o se van a presentar trastornos congénitos, trastornos circulatorios, trastornos infecciosos, neoplasia. Dentro de los trastornos congénitos, debemos tener presente pues, la queilosquisis, defecto facial que involucra el cierre incompleto del labio unilateral, bilateral o medial, generalmente lateral. La talalpalatosquisis, o sea, acuérdense que estos son congénitos. La talalpalatosquisis, este defecto palatino en la línea media, ahí lo tienen en la imagen, ¿verdad? Que comunica con fosas nasales y cavidad oral. Está abierto. Un problema. Esto lleva siempre a un desenlace pronto de ese animal, a menos que cerremos, ¿verdad?, esos espacios abiertos. Está el síndrome brachiocefálico, que se refiere a la combinación del velo del paladar alargado, narinas estenósicas y sásculos laringeos vertidos. O sea, fíjense todas las consecuencias, todos ellos rasgos frecuentes en esas razas brachiocefálicas. ¿Okay? Que más que todo son las que más sufren o tienen problemas de disnea, más que todo es lo que más se observa en estos animales brachiocefálicos. Están los trastornos circulatorios. Por un lado están las epistaxis, que son hemorragias de vías superiores, ¿verdad?
Productos ya vamos a verlos más adelante. O sea, y dependiendo de la coloración, ¿verdad? De la sangre, de la hemorragia. Las causas de inflamación, ¿no? Por ejemplo, la rinitis muy aguda, produce pues rompimiento de los vasos sanguíneos a nivel nasal. Están los traumas, o sea, un objeto extraño que se introduzca a través de la cavidad nasal pues, puede ocasionar una ruptura de vaso. Está la trombocitopenia, está la ulceración de la mucosa nasal, ¿verdad? Estos productos de infecciones que producen irritación. Y están las neoplasias, que eso es algo más crónico, ¿verdad? Pero puede producir, ¿cómo se llama? Hemorragias periódicas. Pues, hablábamos de la rinitis, uno de los síntomas que más se presentan en estos problemas. Está la por inflamación de la cavidad nasal, se asocia también a sinusitis. Acuérdense que los senos están comunicados con la cavidad nasal. O sea, sobre todo los senos, los maxilares. Generalmente son procesos infecciosos y el exudado nasal puede variar según la causa y cronicidad, ¿verdad? Puede ser verdoso, puede ser blanquecino, puede ser transparente o sanguinolento. Y bueno, tenemos la rinotraqueitis. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de la rinotraqueitis infecciosa bovina, que es muy frecuente en las ganaderías, en las unidades de explotación de ganado, llámese leche, carne, doble propósito. O sea, es muy frecuente esta aparición de rinotraqueitis. Producto, pues, herpes virus, úlceras en mucosas, ¿verdad? Nasal, bucal. Bueno, también se puede presentar a nivel de vulva, peniana, en la córnea, ¿ok? Presenta también signos neurológicos, reproductivos y puede haber leucopenia. Entonces, esa es la rinotraqueitis, la famosa rinotraqueitis infecciosa bovina. Y están también las rinitis atróficas que cursan mucho a nivel de unidad de explotación de cerdo. Es una irritación medioambiental o por otros agentes microbianos que entran a las fosas nasales, a los tabiques y bueno, se forma ahí un proceso infeccioso, se instaura pues un proceso infeccioso. Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, que sea por causa de Pasteurella multocida, responsable de la rinitis atrófica progresiva, y está la Bordetella broquicéfala o broquicéptica, responsable de la rinitis atrófica no progresiva. Eso produce por eso, malformaciones, ¿verdad? Deformaciones a nivel de esa cavidad nasal por aumento del tabique o desviación, etc. Y bueno, a nivel de los perros, vamos a observar mucho estos problemas de rinitis a nivel de enfermedades virales, como es el distemper, los procesos por adenovirus, para influencia, infecciones agudas que causan lesiones a nivel de fosa nasal. Las inmunosuprimen y predisponen a infecciones secundarias, las inmunosuprimidas, o sea, están las enfermedades bacterianas como la bordetela, la Escherichia coli, el streptococo, el estafilococo, ¿verdad? Y bueno, el exudado igualmente va a depender de la gente, de la cronicidad, como hemos dicho anteriormente. O sea, en este caso, que la imagen es como mucosa, ¿verdad? O mucopurulenta, se ve ahí más o menos en esa secreción verdosa, espesa.
En gatos se pueden ver estas rinitis en enfermedades virales como la rinotraqueitis viral felina, el calicivirus felino, generalmente agudas y transitorias, pueden predisponer a infecciones secundarias por bordetela, pasteurela, pseudomonas, ¿okay? Y bueno, también el hongo, el Cryptococcus neoforman, es causa importante de rinitis eh, y sinusitis en gatos. Esto muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? O sea, para las personas que tienen como mascota los felinos, este, yo eso siempre se los recomiendo, les doy como recomendación a mis pacientes y a los dueños de los pacientes que bueno, eviten ese, ¿cómo se llama? El lamido del gato a su cara. O sea, porque bueno, estos hongos están escondidos, ¿sabes? Y pueden ser transmitidos fácilmente, pues, cuando se lo llevan mucho a la cara el animal, o sea, sobre todo los gatos. Bueno, y por último están las neoplasias, ¿verdad? Que hablamos anteriormente. Pueden presentarse primero unos pólipos, ¿verdad? Y transformarse. Están los adenomas y adenocarcinomas. Están los carcinomas espinocelular. Estos a nivel de los tabiques. Está el condrosarcoma, el fibrosarcoma, el osteosarcoma, ¿verdad? O sea que dentro del espectro de conformación del cráneo se reconocen generalmente tres amplias categorías que se corresponden con el concepto de biotipo cefálico, determinando por el índice cefálico basados en medidas lineales. Estos tres biotipos cefálicos, ¿verdad? Son el brachiocefálico, que es una cabeza corta y ancha. Está el dolicocefálico, que es una cabeza estrecha y larga. Y está el mesaticefálico, que es una, ¿cómo se llama? Una forma intermedia entre las dos anterior nombradas. ¿Ok? Entonces, bueno, en las razas dolicocéfalas es más frecuente que ocurren estas neoplasias. Bueno, están las anomalías que también se pueden presentar, ciertas al nivel del nacimiento, como en el transcurrir. Por ejemplo, las fatales, como es la rinia o la probóscide, son dos anomalías que se pueden presentar, pero muy escasamente, ¿no? Pero sí se presentan. Fíjense que la rinia es la ausencia congénita total de la nariz, ¿verdad? Ahí tienen, fíjense ese bebé que está ahí. La probóscide es como que no tienen, pues, no tienen la parte de los sentidos, o sea, el animal. Eso porque lo asemejan yo les puse aquí este zancudito, ¿verdad? Este mosquito, para que vieran que ellos sí poseen probóscide, esa prolongación que tienen así, ese piquito. Que con eso es que ellos succionan, los que son hematófagos, los mosquitos hematófagos, como el anófel, ¿cómo se llama? El aedes, que son mosquitos, bueno, acuérdense que son las hembras las que son hematófagas, porque el macho lo que hace es, ¿cómo se llama? Come frutica, polen, etc. Mientras que la hembra es la que necesita tomar sangre para poder nutrir los huevos que lleva adentro.
Ok, entonces es otra anomalía. Y bueno, hay unas no fatales, eh, que son como los quistes, senos maxilares, las desviaciones del septum, ¿verdad? De los tabiques nasales que pueden presentarse. Fíjense ahí ese ¿cómo se llama? El potrico que están viendo aquí en la imagen con su cavidad nasal desviada. O sea, un quiste de seno maxilar viene siendo una protuberancia o bolsa que se forma en las cavidades de los senos maxilares, por ejemplo. Y bueno, pueden entonces las tomamos como anomalías. También se pueden presentar alteraciones metabólicas, como es el caso de la amiloidosis, que puede ser primaria y secundaria. Es una enfermedad clasificada entre las denominadas gammapatías monoclonales, o sea, esta amiloidosis. Que parece que las gammapatías monoclonales es una afección en la cual hay una proteína anormal conocida como proteína monoclonal, eh, que está presente en la sangre y eso hace o produce esa alteración metabólica en el animal. Entonces, esta ceta, un cáncer, en el que una proteína, en que esa proteína que hablé anteriormente, se depositan en los tejidos en cantidades suficientes como para deteriorar los tejidos en cantidades suficientes y bueno, deterioran la función propia de ese tejido. Están las alteraciones circulatorias, por ejemplo, pueden causar congestión, una hiperemia activa, ¿verdad? Hemorragia, como es la epistaxis, la rinorragia, o hematomas hemoidales, ¿verdad? Una nariz congestionada o tapada se produce cuando los tejidos que la recubren se hinchan, se inflaman. Entonces, esta hinchazón, esta inflamación se debe a los vasos sanguíneos que están eh, sobrealterados, pues, o sea, están alterados. El hematoma hemoidal, en el caso de los equinos, muchas veces es progresivo, ¿verdad? Son masas angiomatosas encapsuladas y expansivas que se desarrollan entre el recubrimiento mucoso de la concha del etmoide. Ese es el huesito que está ahí haciendo, por cierto, limita con el efenoides, o sea, donde está la silla turca, el efenoides. Entonces, ese huesito mantiene la cavidad faríngea en su estado normal. Entonces, muchas veces, si se presenta un hematoma hemoidal, es producto de la inflamación de ese huesito. Eso va a producir una tos, o sea, constante. Están las inflamaciones, la rinitis y la sinusitis, mientras los tipos, podemos estar hablando que pueden presentarse secuelas, producto de cualquier otra patología. Estas pueden ser cerosas o catarrales y quedarse ahí, o sea, echándole broma al animal en forma crónica. O sea, están las bronconeumonías, muchas veces purulentas o supurativas. Puede ser también fibrinosa. Están los accesos. Los accesos puede ser también pseudodistérica o distérica, tomando en cuenta los accesos. Están las meningitis, que pueden ser, en su mayoría son de tipo granulomatoso, las que se presentan.
Ahí tienen el ejemplo de cada una de ellas, o sea, cómo se observarían a la hora de tenerlas presentes. Bueno, les hablé de la parte semiológica y bueno, cuando se presenta esté en cadáver o en estado patológico, presentando una enfermedad respiratoria, es bueno tener presente la parte semiológica de ese sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, es bueno comenzar con una exploración de la cavidad nasal. La exploración de la cavidad nasal comprende el examen anatómico y el examen funcional, ¿verdad? Entonces, en cuanto al examen anatómico, en esta etapa del examen clínico, los métodos generales de exploración utilizados van a ser la inspección y la palpación. Así sea cadáver, igualito. Hay que hacer la inspección y la palpación. Entonces, en cuanto a la inspección, la exploración se inicia con una inspección externa y a continuación se realiza la inspección interna, siendo condición indispensable tener una buena iluminación natural o artificial. Acuérdense, bueno, lo que pasa es que yo lo comento cuando hablo de la parte de veterinaria forense, de siempre, todo lo que se vaya a hacer o estudiar o inspeccionar, pues, o sea, tomar imágenes antes de comenzar el procedimiento. Y cualquier alteración o cualquier lesión que ustedes consigan, tomarle una foto, una imagen. O sea, ya sea con su celular o con una cámara, pues que siempre es más difícil, ¿no? Pero es más fácil tener el celular. Entonces, bueno, en este caso, tomando en cuenta las especies domésticas, la única que permite, ¿verdad?, una inspección interna y más amplia y mejor es la equina, ¿no? En las demás especies su ejecución es poco, es dificultosa, ¿okay? Pero sí podemos por lo menos observar secreciones, etcétera, presencia de mucosidad inflamaciones, etcétera. Presencia de tumores. En cuanto a la inspección externa, hay que observar los hollares, ¿verdad?, las fosas nasales. Los principales datos a observar son los hollares o narinas, como le dicen en otros países. La forma, la abertura, la simetría, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, los posibles hallazgos, ¿cuáles serían? Estrechez o asimetría. Por ejemplo, en las parálisis del nervio facial, donde el hollar del lado paralizado se estrecha, se desvía y el ala de la nariz se presenta deprimida, flácida, ocasionando la asimetría de ambos hollares. Ante disnea severa pueden visualizarse los hollares dilatados con respiración dificultosa y fase ansiosa. ¿Okay? Hay disnea. Los hollares pueden presentar heridas también, heridas traumáticas, lesiones de la piel, son vesículas, pápulas, costras. Y bueno, las secreciones que pueden también estar presentes. Fíjense, estos son normales, o sea, no hay alteración. La región anatómica inspeccional queda comprendida por debajo de una línea que une el canto nasal, o sea, la parte medial, pues, de la estructura ósea nasal o craneal de ambos párpados, ¿ok? Se toman los párpados y se unen, pues, sobre la cara superior y lateral de la cabeza, hasta el borde lateral del hollar correspondiente, ¿ok? En ambos lados.
O sea, se hace como una especie de espacio en cruz, o sea, no en cruz, o sea, ¿cómo diría? Un espacio, un área circunscrita en forma de cruz. Y bueno, ahí se ve si hay malformaciones, aumento de tamaño, etcétera. En este caso no hay, aunque aquí en el equino pareciera, ¿verdad? Que hay como un abultamiento aquí a nivel de los huesos nasales. Está la parte de infección interna, hasta donde se pueda ver. Un poco difícil, ¿verdad? Los caninos, los felinos. En el bovino, juro tener un ayudante para que nos pueda torcer ayudarnos con la torsión del cráneo para poder observar mejor la cavidad nasal. Entonces, en cuanto a la inspección interna, para la correcta inspección interna de la cavidad nasal, debemos orientar al animal hacia la luz. ¿Okay? Nosotros siempre cargamos una linterna. Eso no puede faltar en nuestra bata, así como el bolígrafo, la linterna. En el equino, un ayudante elevaría la cabeza, ¿verdad? Del animal. Y bueno, ahí podemos entonces abrir los hollares con la técnica de exploración de la mucosa nasal, ¿verdad? Que es la técnica monomanual o bimanual. En el bovino, dada la rigidez de las alas de cada ollar, no es posible la dilatación de esta, por lo cual la inspección está limitada a la parte inferior de la fosa nasal. Y bueno, en el canino solo es posible la inspección de la mucosa externa y de la piel, que limita las aberturas nasales, la partecita ahí anterior. Acuérdense que también hay radiografía, etcétera, o sea, para ayudar. Entonces, bueno, veremos el color de la mucosa. Esa tiene que ser rosada, o sea, un rosa pálido. Anormales, bueno, una hiperemia, ¿verdad? Una histericia, una cianosis, ¿verdad? Puede presentarse una coloración así. Acuérdense que más adelante vamos a hablar pues, de las infecciones y las diferentes presencias pues, de cualquier anomalía que haya. Entonces, bueno, se observarán lesiones, nódulos, heridas, pústulas, cicatrices, exudados membranosos. Están las tumefacciones también, asociadas generalmente a procesos inflamatorios. ¿Ok? Y bueno, acuérdense que todo esto desemboca en el conducto nasolagrimal. Entonces, bueno, muchas veces ustedes van a observar unos canales, o sea, que se forman por el lagrimeo, así en este momento, al momento de la inspección, no observamos salida pues, de lágrimas, pero puede haber unos surcos producto del lagrimeo constante, o no constante, o sea, semiconstante. Entonces eso también nos va a dar una apreciación, ¿no? Que podemos estar ante un problema respiratorio. Entonces, bueno, como dijimos antes, está la palpación que se realiza tanto externa como internamente. Tiene unas buenas fosas nasales, ¿verdad? Estoy mostrándole la parte normal, o sea, la parte, ¿verdad? Que podemos estar observando. Entonces, bueno, veremos sensibilidad, la temperatura, consistencia, elasticidad, la crepitación, sequedad o no. O sea,
Y bueno, en cuanto al examen funcional, consiste en evaluar el flujo, ¿verdad? El flujo nasal, el aire expirado. Fíjense que esto es un equino, ¿verdad? Y es difícil. Bueno, cuando el equino está forzando las fosas nasales es porque tiene un problema respiratorio, que puede ser en su parte superior o en su parte interna, pulmonar. ¿Ok? Están los ruidos nasales también, o sea, eh, que se pueden presentar. Miren, fíjense estas fosas nasales de este cerdo. Caramba, bien difícil, ¿verdad? Verlas así tan sequitas, tan bonitas. Pues, se ve bien esa fosa nada, pero por lo general siempre están húmedas, ¿verdad? Siempre están congestionadas de moco, sobre todo de moco limpio, o sea, que no se ve pues de coloración. Entonces, bueno, aquí también estaremos viendo el flujo nasal, ¿verdad? La cantidad que varía, va a variar con la gravedad de la afección que está provocando ese problema. Si es unilateral o bilateral, eh, yeah, todo eso tenemos que observarlo en el examen funcional. Eh, Examen del flujo nasal. En el aspecto macroscópico, de qué coloración se trata, el espesor de ese flujo nasal, ¿verdad? Su consistencia, pues, el color. Eh, Hay cuatro colores muy característicos. Este, Está el amarillo azafranado, así, este, que es una hemorragia. Hay un problema de neumonía cuando vean esa coloración amarillo azafranado o rojo herrumbroso, ese tipo hierro. eh, Hay un problema de neumonía. El achocolatado, o sea, las secreciones más oscuras y más, ya eso es un problema pues, de putrefacción, puede haber un gran problema, una gangrena pulmonar, pudiéramos estar hablando. La verde, a veces por mezcla de la clorofila del pasto, ¿verdad? En el caso de los bovinos, pero también en casos de disfagia, regurgitación, en un vómito, o sea, que se va para la cavidad nasal, puede tornarse de color verde. Y bueno, también tenemos la blanquecina, que es la que se presenta en los problemas agudos, ¿verdad? Esa blanquecina este, que sale, chorrea por la cavidad nasal, es expuesta externamente. Y bueno, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es el olor. O sea, acuérdense que, por ejemplo, por lo general es inoloro, ¿no? Entonces va a depender de la causa que le dio el origen. Eh, por ejemplo, eh, si hay problemas dentales, habrá, ¿verdad? Un olor característico. Está el olor pútrido, como les dije anteriormente, en esa gangrena pulmonar, ¿no? Pues, imagínense el olor que puede estar produciéndose. Una forma patológica de flujo nasal está representada por la salida de sangre por las fosas nasales, ¿verdad? Hemorragias nasales. Entonces esto lo podemos observar al microscopio, ¿verdad? En esos casos de epistaxis, nos podemos observar de qué se trata, si una bacteria, protozoario, eh, si es poca sangre, será una epistaxis, pero cuando la hemorragia es copiosa,
ya será una rinorragia, ¿verdad? Ahí tienen todos esos que están viendo ahí, podemos catalogarlos como rinorragia, ¿verdad? Todas esas imágenes que ustedes están observando. Tal vez el cerdo, pudiéramos estar hablando de una epistaxis. Para determinar el origen de la hemorragia, debemos considerar dos puntos. Uno, que la sangre que proviene de las vías respiratorias superiores es roja y no presenta espuma. Y la otra, que proviene del pulmón, es roja, algo clara y mezclada con burbujas de aire. Eso se le denomina hemoptisis, ¿verdad? Cuando no ve el espumero ahí presente. Entonces, a nivel de microscopio, a nivel microscópico, se procede a realizar extendidos del material obtenido. ¿No? Tomamos un portaobjeto y hacemos un frotis, ¿verdad? Si lo quiere con tinción o no, lo ves directamente. O sea, y bueno, ahí vemos la presencia de gérmenes, células, los piocitos, glóbulos rojos, huevos de parásitos, podemos observar, fibras. Bueno, también podemos tomar muestras con hisopos, ¿verdad? Y hacer antibiogramas. No vemos nada en la observación microscópica, hagamos un antibiograma, no está de más. La exploración de los senos paranasales, ahí tienen esas superficies amarillas que ven ahí, los métodos generales de exploración para evaluar los senos paranasales son inspección, palpación y percusión. ¿Okay? Eso también no nos puede faltar en nuestro maletín, el martillito percusor. Entonces, los senos accesibles a la exploración son el maxilar y el frontal. ¿Ok? Esos son los que más se inspeccionan. Patológicamente puede presentarse un sonido mate en presencia de colectas de edema, ¿verdad? De procesos inflamatorios. O también masas ocupantes, ¿verdad? En el interior del seno, producto pues, de una infección. Y los métodos complementarios para explorar los senos son la radiografía, la endoscopía o endoscopia, las punciones, una trepanación. Claro, eso se hace en caso de un buen semental, ¿verdad? Para obtención de muestras para biopsia, citologías o cultivos también. Puede servirnos todas esas muestras que tomemos. Exploración de las bolsas guturales es también una parte semiológica importante. ¿Okay? Tanto en el cadáver como en vivo. Pues. Se debe evaluar cambios de volumen, uni o bilaterales, ¿verdad? Y deformaciones. A la palpación podemos obtener temperatura, sensibilidad, consistencia, cambio de volumen, muestran dolor, o sea, hay sensibilidad, pues, o sea, se ve que estaría en fase aguda, ¿verdad? Ese proceso. Se debe observar a la compresión, o sea, si aparece flujo nasal, ¿ok? Entonces, es importante. También se hace percusión, ¿verdad? Sonido mate. Hay un proceso infeccioso. Está también la exploración de la laringe. La laringe se encuentra en la región intermaxilar, ¿verdad? Puede haber deformaciones, aumento de volumen, movimiento de la laringe. Entonces podemos observar sensibilidad, temperatura, consistencia y flexibilidad. Podemos estar frémitos, ¿no? Los frémitos laringeos, ¿verdad? Podemos también observar, ¿verdad? Que son ruidos, ruidos producidos a nivel de la laringe por el paso del aire. Movilidad de los diferentes cartílagos,
los cartílagos laríngeos, ¿verdad? También, eso se palpa. ¿Qué más? Exploración del reflejo tusígeno, ¿verdad? Provocar la tos, a ver cómo la realiza, si es expectorante, si es civilizante, o sea, vemos la característica de la tos estimulándole el reflejo tusígeno. En el canino se realiza comprimiendo, hablando del reflejo tusígeno, en los caninos se realiza comprimiendo sobre los primeros anillos traqueales y la laringe. Ahí se hace un pequeño comprimiendo, ¿verdad? Ahí en la zona. En el equino se realiza por compresión de los primeros anillos traqueales próximos a la laringe. Ahí también a ver cómo reacciona. Y en los bovinos se realiza tapando en forma bimanual ambos hollares, la boca cerrada, ¿verdad? Y vemos cómo reacciona. O sea, la exploración de la tráquea, la parte de inspección, el explorador se coloca lateral al animal, se observa el recorrido de la tráquea, ¿verdad? Datos que se obtienen, cambios de forma, volumen, sensibilidad, temperatura, elasticidad, ¿ok? O sea, y los métodos complementarios para explorarla está la radiografía simple, endoscopia, punción, etc. Para la exploración física, ¿verdad? Del tórax, ahora llegamos al tórax, a toda la cavidad torácica. Está el examen funcional, el examen físico, la auscultación y los métodos complementarios que pudiéramos estar hablando de radiografía, radioscopia, toracocentesis, biopsia, citología, etc. Entonces, bueno, se palpa en diferentes zonas. Las alteraciones en la frecuencia respiratoria, ahí tienen los valores normales, el promedio, para cada especie. Entonces, bueno, nos guiamos por esos movimientos. Y bueno, y en cuanto a que exista, pues, o estemos en presencia de un parasitismo a nivel de cavidad nasal, los que más vamos a observar son el oestro jovi, el abronema, el lingualata serrata, o sea, varios tipos de parásitos que pueden estar obstruyendo la cavidad nasal. Bueno, entonces, clasificación histológica de tumores de animales domésticos según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tomar en cuenta pues, las observaciones que nos da este organismo. Entonces están los tumores nasales y paranasales. Ahí vamos a encontrar tumores epiteliales que pueden ser benignos o malignos. Los benignos los denominaremos papilomas y adenomas. Los malignos, hablaremos entonces de carcinoma de células escamosas, la epidermoide. Está el carcinoma transicional, adenocarcinoma, el carcinoma adenoescamoso, que es que se le denomina también el mucoepidermoide. Está el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma indiferenciado, el anaplásico. Está el neuroblastoma olfatorio, el carcinoma neuroendocrino, ¿ok? Y bueno, están también los tumores nasales y paranasales, que ahí pudiéramos estar hablando de tumores mesenquimáticos, tumores tipo misceláneos, a las lesiones de tipo tumoral no neoplásicas, están los pólipos igualmente, el hematoma etmoidal progresivo que vimos anteriormente, en el caso de los equinos que se puede dar, están las rinitis crónicas proliferativas.
¿Okay? Esto es dado por la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a los neoplasias, las neoplasias, los tipos más frecuentes, vamos a observar entonces los fibrosarcoma, el condrosarcoma, el osteosarcoma, el papiloma, el carcinoma, el adenocarcinoma. ¿Okay? Y las especies más afectadas están los perros, dentro de los perros están los polis y el ovejero alemán. Entre los gatos a nivel de vestíbulo nasal y en el caballo los senos maxilares. Ahí donde vamos a observar más este tipo de neoplasia. ¿Por qué no me avanza? Ok. Y bueno, uno de los que yo le doy más importancia es la presencia del adenocarcinoma nasosinusal, que es una neoplasia infrecuente con una fuerte sudoración a disposición ocasional a polvo de madera. ¿Okay? O sea, y bueno, ahí tienen un corte histológico mostrando la gran eosinofilia que se presenta en estos casos. ¿Ok? Era lo que quería mostrar en estos casos de adenocarcinoma. Las lesiones tumorales no neoplásicas que nombramos, los granulomas, la amiloidosis localizada y los pólipos. En cuanto al granuloma en el pulmón, se presentan con frecuencia en los pulmones, ¿okay? Estos granulomas son observables a nivel de necropsia, o sea, son visibles, pues, estos tumores, granulomas, pues, lesiones tumorales. Pero también, bueno, pueden presentarse en otras partes del cuerpo, ¿no? No nada más en los pulmones. La amiloidosis localizada es una enfermedad sistémica que se caracteriza por el depósito anormal de amiloides, ¿se acuerdan? Que hablamos anteriormente, la proteína, que hace o que realiza o que ocasiona alteración del tejido donde se posesiona por vía hematógena, ¿verdad? Y llegue y afecta esa parte. Están los pólipos nasales, que son crecimientos blandos y no cancerosos, sobre todo a nivel del recubrimiento interno de las fosas nasales o de los senos paranasales. Pueden desarrollarse individuales como en forma de racimos, como racimos de uva, pues, que se pueden presentar esos pólipos. Principales enfermedades infecciosas, vamos a tener la rinitis a cuerpo de inclusión. Rinitis por cuerpo de inclusión afecta más que todo a los lechones entre su nacimiento y las 9 semanas de vida y suele verse complicada por rinitis atrófica. ¿Okay? También se puede presentar neumonías enzóticas, aumentando aún más los daños en esos animales afectados. Y por supuesto, la repercusión económica que ocurre en esta unidad de explotación va a ser significativa, ¿verdad? Por eso es que hay que tenerla bien presente a la hora de un peritaje o una inspección a nivel de una unidad de explotación, que lo llamen por esto, y en la inspección veamos que puede estar la hipótesis que podamos determinar que existe una rinitis a cuerpo de inclusión. ¿Ok? Entonces, ya saben, hay que buscar el tratamiento, etcétera, y explicar a la persona que el procedimiento a seguir. Esto es producto de un virus herpes, en este caso citomegalovirus. Y bueno,
la especie que más se afecta son los cerdos de menos de 10 semanas de edad. ¿Okay? Esto merma su proceso productivo, pues su crecimiento a nivel de explotación y retardo. Está la rinitis atrófica. Miren ahí las imágenes, cómo se ven, cómo está alterado la parte craneal de estos animales que estamos mostrando. La rinitis atrófica es una enfermedad crónica y progresiva de etiología desconocida. ¿Okay? Se dice que la etiología primaria es la pastorela multósida, ¿okay? O multocida, como otros quieran decirlo. En cuanto a la etiología secundaria, la bordetela broquicéptica o el citomegalovirus que lo vimos anteriormente. Esta rinitis atrófica se caracteriza por atrofia de la mucosa nasal y el hueso que está subyacente a esa lesión. ¿Ok? Entonces produce una obstrucción nasal y formación de secreciones viscosas y costra seca. Fíjense, ahí tienen unos cortes histológicos, perdón, unos cortes, unos frotis de observación al microscopio. Tienen ahí grandes cantidades de coco, ¿verdad? De bacterias presentes en esas muestras observadas. Está también la rinitis hiperplásica, que es una inflamación de la mucosa nasal y el aumento de tamaño de los cornetes. ¿Okay? Entonces los cornetes, parece que son unas estructuras que se encuentran en la fosa nasal, sirven de filtro. Entonces, bueno, pueden estar alterados. Su etiología, el fusiforme necróforo, Staphylococcus, y ataca más que todo a los cerdos jóvenes. Ahí tienen un antibiograma, etcétera, hicieron para muestras y observar a nivel de microscopio. Están las rinitis en gatos, la viral, la clamidial, la bacterial, la micótica, tiene varios tipos de rinitis en los gatos. Esta se caracteriza por síntomas respiratorios acompañados de lagrimeo y abundante mucosidad nasal. Los dos principales responsables son el herpesvirus felino y el calicivirus felino. ¿Okay? Pero no quiere decir que no los otros que estoy nombrando puedan estar alterando. Está la gurma, enfermedad también conocida como papera, el moquillo equino, distemper equino, linfoadenomegalia, la linfoadenitis supurativa, tiene varios nombres. Y es una enfermedad infecciosa causada por el Streptococcus X, subespecie X. Vean ahí la gran inflamación que tiene a nivel de maxilar. Se presenta con un curso agudo y muy contagioso entre los equinos. Esto es lo que vamos a observar a nivel histopatológico. Las bolsas guturales también. Puede haber el empiema de bolsas guturales. Ahí observen las imágenes cómo están alteradas de tamaño. Aquí están el producto de un aspergilo, por ejemplo. Estas son estructuras, las bolsas guturales, estructuras anatómicas propias de los caballos, que se encuentran situados a cada lado dorsal, ¿verdad?, de la cavidad faríngea. Pero el principal y el que más se presenta, cuando se presenta, es el estreptococo, el que más se llega pues
u ocasiona estos procesos de empiemas de bolsa gutural. Ahí tienen una bolsa gutural, vista ventral de la cabeza del caballo. ¿Verdad? Nótese la gran masa que llena la bolsa gutural. En este caso la derecha, ¿verdad? Está firmemente, esa bolsa está firmemente adherida a la pared, compuesto de exudado fibrinoso, necrótico y rodeado de sangre coagulada también. Entonces las hifas fúngicas, o sea, están indicadas por las flechas. Las hifas fúngicas se mezclan con el exudado necrótico. ¿Okay? Eso es lo que tú vas a observar en un corte histopatológico. Luego viene la faringe, laringe y tráquea, las anomalías que se pueden presentar, atresia y perforación, ausencia de laringe, está la hipoplasia de epiglotis, la tráquea en sable, síndrome de las vías aéreas en perros braquicefálicos. ¿Ok? ¿A qué se refieren con atresia laringe? Una anomalía laringea, es poco frecuente, pero se presenta. Está caracterizada por la ausencia completa de la luz laringea. ¿Okay? Esto ocurre al nacimiento. Y bueno, fallece el feto o el neonato, o sea, se muere. Está la parte de imperforación, que nombramos aquí la imperforación, que es un defecto también congénito poco común, pero también se puede presentar, ¿verdad? Que hay entonces conexión, ahí hay conexión en la imperforación con la tráquea con el esófago, están comunicados, entonces imagínense el gran problema que ocasiona eso. También una muerte temprana pues, del feto. Hablando de la tráquea en sable, ¿verdad? Es cuando adopta, o sea, la tráquea adopta una morfología en la que hay un estrechamiento del diámetro coronal y aumento del diámetro sagital de la tráquea. Entonces se forma esa tráquea en sable. Bueno, los trastornos degenerativos, está el síndrome del caballo roncador, parálisis del nervio laringe inferior o recurrente. Hay una condritis bilateral, presencia de edema acentuado y reducción de la motilidad de los cartílagos aritenoides y granulomas en el aspecto axial de ambos cartílagos. Entonces, la hemiplegia laringe, también conocida como el caballo roncador, es una condición de las vías aéreas superiores que produce ruidos inspiratorios y disminución de la performance del equino. No les gusta pues a un preparador o a un dueño de equino, no le gusta un animal roncador. Están los trastornos circulatorios, ya hablamos de petequia, producto de una salmonelosis, la peste porcina, son las que más producen este trastorno circulatorio, ¿verdad? La salmonelosis viene siendo como un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria o la presencia de la bacteria, de la salmonela, que bueno, llega al intestino y ocasiona todos los problemas que trae. Y está la peste porcina clásica, que también es la conocida cólera porcina, enfermedad vírica contagiosa de los cerdos domésticos. Está el edema o carbunco bacteridiano, ¿verdad? Tienen varias fotos, varias imágenes.
El antrax o carbunco bacteriano es una enfermedad causada por una bacteria que es el Bacillus anthracis. No se salva, está presente en todo el mundo y cursa con una alta mortalidad. ¿Okay? Es una zoonosis demasiado fuerte. Pero recuerden que es transmisible, ¿verdad? Ese carbunco es transmisible al humano. Así que mosca con presentárseles este caso en una necrosis. Está la pasteurellosis. Fíjense que es una enfermedad también infecciosa causada por bacterias del género Pasteurella. Y se trata de una enfermedad que afecta a numerosas especies de animales. O sea, a vacas, cerdos, ovejas, gallinas, conejos, o sea, cualquier cosa. Entonces, al corte de tejido pulmonar se puede observar edema, espuma a nivel de la tráquea, neumonía con proceso inflamatorio, disminución del volumen pulmonar. En los lóbulos anteriores y diafragmáticos habrá también habrá pleuresía fibrinosa. ¿Okay? Entonces ahí observen pues, cómo están los pulmones a nivel de cavidad nasal. Vean los pulmones presentando una gran neumonía. ¿Okay? Aquí tampoco hay salvación. Es muy difícil sacar un animal de este estado. Está la coenterotoxemia, sinónimo de enfermedad de los edemas. ¿Okay? Miren cómo está edematizado ahí el pulmón, las vísceras intestinales, etc. Afecta a los lechones que presentan enfermedades intestinales y generalmente son causadas por toxinas de Escherichia coli. Produce esa inflamación a nivel intestinal. Está la púrpura hemorrágica. Miren la coloración que adquieren los animales, un azul. Es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas que son necesarias para la coagulación normal de la sangre, ¿verdad? Entonces, los animales presentan esas coloraciones a nivel de piel, sobre todo se ve a nivel de ventral, ¿verdad? Que donde hay menos pelo. Están las traqueitis, o sea, presentan lesiones ulcerativas, que ven ahí esas zonas amarillentas, ¿verdad? Que van interfiriendo con el tejido que forma la tráquea. Es una inflamación, ¿verdad? Producida en la tráquea por causas que pueden ser infecciosas. Y bueno, produce la traqueitis. Hay la traqueitis fibrótica y la necrótica. La fibrótica es la presencia de membranas de fibrina en la tráquea. ¿Okay? Es una lesión muy característica de la rinotraqueitis infecciosa obvia. Tienen bronquitis. Aquí la ponen por Oslerus, pero puede ser por otro parásito también. O sea, nódulos parasitarios en parte distal de la tráquea, ¿verdad? Y hace esa presencia a nivel de tráquea. Se observan esos nódulos. Y bueno, hay un proceso inflamatorio y causa problemas traqueales. Tos, sobre todo esas toses crónicas. Clasificación histológica de tumores de animales domésticos, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por un lado, tú tienes los tumores benignos, que son masas tumorales de tamaño variable,
que pueden poner en peligro la vida debido a que afectan las vías respiratorias, obstruyéndolas. Su localización más frecuente es a nivel del vestíbulo laríngeo. Imagínense, casi la entrada de la tráquea. Se origina a partir del epitelio o del tejido conectivo. Hay inflamación, ¿verdad? Hay un crecimiento lento. O sea, entonces, los síntomas insidiosos dependen de la localización y el tamaño. Hay disnea en el animal, o sea, pero también puede haber muerte por parálisis funcional de la laringe. Está otros, bueno, siguiendo hablando de la misma, los supraglóticos, hay disfagia, voz apagada, sensación de bulto en garganta. Están los glóticos, hay difonía, disnea, hay presencia de tos, hemoptisis, si es que están ulceradas, ¿ok? Que por lo general para allá va. O sea, cuando nosotros logramos ponernos en presencia o que los síntomas se estén manifestando, ya hay ulceración a nivel laríngeo. Entonces todos forman pseudotumores de laringe, ¿verdad? Y pueden estar en forma de nódulos o pólipos o granulomas o laringoceles, ¿ok? O tumor amiloide, sarcoma o pseudotumor disquístico. Se puede presentarse de cualquiera de esas formas. Están también los tumores verdaderos de laringe, como el papiloma, el condroma, el neurofibroma, la oncocitoma, etc. Observa pues varios tumores verdaderos de laringe que también van a producir sibilancia, tos, etc. Y muerte por obstrucción. Por supuesto, pérdida de peso y pérdida económica de la unidad de explotación. Están los nódulos, fíjense ahí en la imagen, dos grandes nódulos que hay, condensaciones de tejido conectivo hialino de las cuerdas vocales, causa más común de difonía, es en el caso de los humanos, esa difonía. Esto es por gritar repetidamente, o sea, hay inflamación, edema de submucosa del tejido conectivo. Puede ser bilateral o simétrico, ¿verdad? Puede haber difonía para tonos agudos, laringoscopia directa e indirecta para poder observar esos nódulos. Y bueno, recomiendan reposo, etcétera, a las personas. Están los pólipos, que son nódulos, ¿verdad? Pequeños. El más frecuente se presenta más en el adulto que en el niño. Esto es tomado, ¿verdad?, de una literatura humana. Son masas redondeadas, raramente ulceradas. No quiere decir que no se puedan presentar en animales. Esto sí se puede presentar en animales. Bueno. Ahí tienen varios tipos de pólipos a nivel del humano, o sea, para que más o menos vean cuáles son sus causas y cuáles son los lados que afectan. O sea, el tabaco, sobre todo, fíjense lo que ocasiona, ¿no? La presencia de pólipos a nivel de los fumadores. Están los granulomas, que no pueden faltar. Pseudotumor de laringe producido por trauma continuo. Bueno, me parece que más que todo es más observable en humanos, que no quiere decir que no se presente.
Este es una hernia de la mucosa laringea, la laringocele, dentro de la membrana tiroidea, eh, sobrepasa el cartílago tiroides y llega a la vallécula. O sea, y entonces ocasiona obstrucción también, disnea, dificultad respiratoria. Ok. Puede convertirse en carcinoma, ¿ok? Un laringocele puede pasar a carcinoma. Ese es donde nace, en el orificio del apéndice ubicado en el extremo anterior del ventrículo. Y bueno, hay difonía, tos seca, productiva, y disfagia. Ok. Y están los tumores amiloides, ya hablados anteriormente, ¿verdad? Producto de una proteína que inflama los tejidos. Están los quistes laringeos. Estos son más, menos dañinos, pues, por decirlo así, pero igualmente producen obstrucción. O sea, se consigue más que todo en las cuerdas vocales. Están los quistes saxiformes, ¿ok? Estos son poco comunes. Está el xantoma, que es una neoformación de color amarillento, caracterizado por grandes células redondeadas que acumulan tejido lipoide y células espumosas. Estos son asintomáticos. ¿Okay? Pueden estar ahí y la gente y la persona vivir tranquilamente. Los pseudotumores disquísticos son engrosamientos epiteliales de causa irritativa. Pueden producir estenosis a nivel de los conductos glandulares con acumulación de secreción. Estos son los famosos, ¿cómo se llama? Los personajes que viven escupiendo. Este, es bueno que se revisen, que se busquen esa presencia de estos pseudotumores disquísticos. Los papilomas, vienen en forma de racimos de uva. A nivel de mucosa respiratoria por el virus del papiloma humano. ¿Okay? En el interior de órganos tubulares ocupando luz. Hay tumoración de varios volúmenes, ¿verdad? Y bueno, esto puede causar la muerte. Están los angiomas, que son también tumoraciones de tipo vascular. ¿Ok? A nivel subglótico. Están los tumores malignos, el carcinoma epidermoide, el principal, constituye el 90% de todas las neoplasias malignas laringeas. Están los carcinomas quísticos de adenoides, el condrosarcoma, linfoma y el adenocarcinoma. ¿Ok? Dentro de los carcinomas quísticos de adenoides. ¿Ok? Esto, bueno, actualmente estaría entredicho si producen o no metástasis. O sea, porque, bueno, últimamente he estado oyendo y leyendo que muchas veces estas metástasis, eh, ¿cómo se llama? No existen, pues, o sea, en el sentido, léanlo, búsquenlo en el internet para que ustedes postaten lo último en estudios de las presencias de tumores cancerígenos. Se habla de que no producen metástasis, sino que son otros crecimientos que aparecen en el momento de que está presente el cáncer. Lean, no quiero dar opinión al respecto. Está el carcinoma epidermoide. ¿Ok? Este se desarrolla en las cuerdas vocales.
Y bueno, hablando de las principales enfermedades infecciosas, eh, la primera que traemos a colación es la rinotraqueitis viral felina, observable mucho en los felinos. Este, es una enfermedad vírica que afecta a los gatos, más que todo está causada por el herpes virus felino, responsable de la mitad de las enfermedades respiratorias en los gatos. ¿Ok? Como es un virus, es bien difícil. ¿Ok? Va a depender de su sistema inmunológico más que todo, que el gato salga de esos cuadros de rinotraqueitis viral producto de virus. Es muy contagiosa y puede causar una enfermedad grave en los gaticos, pues, en los más pequeños. Produce una secreción nasal serosa abundante que se convierte en secreción mucopurulenta. Aquí no le veo la secreción, pero eso es lo que transmite. Tienen los otros gatos, se contagian a través del contacto de los hocicos, ¿verdad? Entre el gato, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de esto? Y bueno, cuando se instaura la neumonía, miren, señores, o sea, aquí sí es difícil que ese gato sobreviva cuando aparece la neumonía. Está la traqueobronquitis infecciosa canina, que también es muy parecida a la rinotraqueitis felina. La tráquea, la bronquitis infecciosa canina, o también conocida como tos de la perrera, es una enfermedad multifactorial causada por varios microorganismos. En este caso puede ser por la bordetela, ¿verdad? Prochiséptica, o el virus de la influenza, o parainfluenza. ¿Ok? Y bueno, cuando hay estrés, ahí comienza entonces la tos en el canino. Está la rinotraqueitis infecciosa a nivel bovino. Causa, o sea, cursa con un cuadro febril agudo, con epífora, o sea, depresión, decaimiento, rinitis, lesiones necróticas en mucosas orales. ¿Okay? O sea, también están inflamados los hemisferios cerebrales. Lesiones ulcerativas a nivel del morro, hollares, faringe, laringe, tráquea. También es bastante complicado tratar estos casos de rinotraqueitis infecciosa bovina. ¿Ok? Ahí, bueno, ahí ustedes van a observar en una unidad de explotación que de repente por allá está uno tosiendo, o sea, y en varias partes ustedes van a estar oyendo animales con presencias de todo. Enfermedad quística congénita, fíjense los quistes a nivel pulmonar congénito se caracteriza por un crecimiento excesivo de los bronquiolos terminales que no están conectados adecuadamente con el espacio sacular y por lo tanto se van formando unas masas muy pequeñas, esas masas que ustedes ven ahí de color más oscuro, de aparición esporádica. No hay relación. Esto no tiene nada que ver con sexo, edad ni raza. O sea, es un proceso de crecimiento de repente de los bronquiolos terminales. ¿Okay? Esto solo se ve
en necrosis de pulmón. La hipoplasia pulmonar es una rara anomalía también congénita del desarrollo pulmonar en la que existe una disminución en el número o tamaño de las vías aéreas en los alvéolos, pues a nivel de alvéolos o vasos pulmonares. Entonces, bueno, tampoco. El animal siempre va a ser pequeño, siempre va a estar reducido de tamaño. O sea, no, es un animal que hay que sacarlo prontamente de una unidad de explotación. Está la telectaxia neonatal adquirida. Vean ese pulmón tan pálido. Produce una telectaxia neonatal. Esa es la característica de los pulmones. Es muy sugestiva la infección por el virus de la influenza. En algunos casos, la bronconeumonía por bacterias secundarias pueden oscurecer las lesiones. Aquí ven esas manchas más oscuras, ¿okay? De neumonía. Es una neumonía a nivel pulmonar. ¿Okay? Y bueno, que el animal va a fallecer. Y eso lo van a ver ustedes a nivel de necropsia. Está la telectaxia por compresión hidrotórax, como también se le dice. El colapso pulmonar se va a producir porque el parénquima está comprimido por una causa extrínseca, ¿okay? Dando lugar a la salida del aire alveolar a través de las vías aéreas. ¿Okay? Entonces el animal está disneico. O sea, casi no puede ni siquiera alimentarse, o sea, comer. Pues. Y bueno, también hay pérdida de peso, etc. Está el enfisema alveolar, las paredes internas de los sacos de aire de los pulmones se dañan, lo que hace que eventualmente se rompan. ¿Okay? Esto va a crear espacios libres de aire más grandes, pues, en lugar de pequeños sacos, y reduce la superficie de la zona. Entonces hay menos disposición del intercambio gaseoso. Y bueno, igualito, disnea, el cuadro más, el síntoma más elocuente. Están las alteraciones metabólicas, la amiloidosis, no voy a hablar de ella, ya lo hemos hablado bastante. Está la calcificación, que puede ser por intoxicación con vitamina D, intoxicación con plantas carcinógenas, las inflamaciones con gran componente necrótico. Y están las neumoconiosis, producto de antracosis, silicosis y asbestosis. Entonces, en el caso de amiloidosis, los pulmones no se observa así tantas lesiones aparentes, pero en la histología del órgano se observan depósitos de materia compatible con amiloide, ¿verdad? Por la presencia de la proteína que inflama los tejidos. ¿Ok? Está la calcificación, que viene siendo depósitos de sales de calcio en las membranas basales epiteliales alveolares. ¿Okay? Entonces, estas hacen que se endurezcan los alvéolos y, bueno, ocasionan una insuficiencia respiratoria, porque los alvéolos no hay buen intercambio oxígeno-gas. Están las neumoconiosis, que macroscópicamente se observa una superficie externa de coloración marrón rojiza, ahí la ven en la imagen, una superficie externa, ¿verdad?, con consistencia compacta y múltiples nódulos milimétricos pálidos. Esto que ustedes ven así, de coloración más clara. Bueno,
Eso es lo que se observa a nivel de necrosis. Está en la bronquitis crónica, observen, pues, lo que ha ocasionado, ¿verdad? Y en el caso de los animales, esto no se observa a menos que estén recibiendo gases o humos constantes por ejemplo, de quemados, de estar quemando cerca de ellos en los corrales, y bueno, sí puede producirse estos daños, pero no es muy común. Pero ahí tienen, pues esto sí lo van a ver, los pulmones de fumadores, en el caso humano. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, ahí hay hipertensión pulmonar. Miren la secreción que está saliendo al exterior, ¿verdad? Con muchas, ¿cómo se llama? Burbujas de aire, ¿ok? Entonces, hay hipertensión pulmonar, agregación intravascular de neutrófilos en los pulmones, hay lesión pulmonar aguda, daño alveolar difuso, edema de permeabilidad. ¿Ok? O sea, las membranas son una mezcla de proteínas plasmáticas, fibrinas, van a estar entonces interfiriendo igualmente a nivel de los alvéolos. Y bueno, eso es lo que se va a observar como secreción. Las hemorragias pulmonares inducidas por ejercicio pueden verse. Yo diría que sí se ven más o menos a nivel de hipódromo, de equinos atléticos. En los casos de pobre rendimiento atlético, epistaxis posterior a ejercicios, intolerancia a ejercicios, o también puede haber los colapsos durante el ejercicio. Esto puede ocasionar una muerte, ¿okay? Muerte súbita del animal. Entonces hay que estar pendiente hasta dónde pueden ejercitarse los animales. Están las embolias pulmonares, o tromboembolia pulmonar, con presencia de material tromboembólico en el tronco pulmonar, en las arterias pulmonares derecha e izquierda, y en la cámara ventricular derecha adherido a la válvula tricúspide. ¿Okay? Bueno, hay acumulación, ¿verdad? De sangre, hay un coágulo sanguíneo que se forma y eso tapona el ventrículo. Está el infarto pulmonar, miren ahí, o sea, pérdida casi de la mitad del pulmón. Hay un embolismo, hubo un embolismo pulmonar, se produce por desprendimiento de un trombo habitualmente formado en las extremidades inferiores, en el caso humano, ¿verdad? Que alcanza la arteria pulmonar, causando su oclusión parcial o total. Y viene el embolismo pulmonar. Se infarta y muere esa zona de pulmón. ¿Okay? Tuberculosis pulmonar, también posiblemente observable, también en inflamación crónica granulomatosa, granuloma de células epiteliales, disposición celular concéntrica alrededor de la gente. ¿Okay? Esa es la tuberculosis pulmonar. Hay necrosis de caseificación, los macrófagos están activados, vean ahí en el corte histológico, todo lo más oscuro, lo que ustedes ven así como puntitos, esos son macrófagos, llegando al problema donde está pues la inflamación. Hay presencia de linfocitos, tejido conectivo
exacerbado y hay mineralización de zonas, ¿verdad? Que eso hace que merme el expandir del pulmón. Doctor Silvio, ya le quedan 5 minuticos, ¿vale? Ok, ya vamos a terminar. Faltan varias lesiones. Vamos a saltar esto y vamos a ver la neumonía lobular, que son Excelente, afecciones. doctor. ¿Perdón? Sí, sí, continúe. Ok. Entonces son lesiones que afectan los lobulillos en distribución difusa. ¿Ok? Lesiones en depresión, rodeadas de zonas de enfisema. Bueno, lo podemos dejar hasta aquí, porque lo que vendría ahora es la parte de las citosis pulmonares, que bueno, todos van a causar obstrucción, ¿verdad? A nivel de donde estén localizados. Otros van a producir hemorragia por su paso por los pulmones, porque bueno, tienen ese ciclo respiratorio, pasan del digestivo al respiratorio y vuelven otra vez al digestivo. Entonces producen daño a nivel del tejido pulmonar. Del tejido, ¿ok? Bueno, aquí lo dejamos. Aquí. Bueno, si tienen alguna o quieren intervenir o cualquier cosa por el chat, pueden comunicarse para cualquier pregunta, cualquier. Quedaba un poquito, pero bueno. Ok, ya vas a cerrar, Aileen. Sí, quedan 2 minuticos, doctor. Ok, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? sí, abriendo el chat para ver si hay alguien que quiera intervenir. De todos modos, bueno, este material está siendo grabado, ¿no? Sí, claro. Está Y siendo se grabado le... para que lo puedan disfrutar del material Ok, cuando tengan tiempo disponible. ok. O sea, está a disposición de los participantes que quieran adquirirlo. Correcto. Ok. Yo creo que no tenemos ninguna duda, doctor Silvio. Muchísimas Bueno, gracias entonces yo nuevamente los por dejo, estar con o nosotros. sea, me retiro. Estoy muy agradecido por la participación. Igualmente nosotros estamos cordialmente agradecidos con usted por participar en cada uno de nuestros proyectos e impartir sus conocimientos con nosotros, que son tan importantes como es el tema de veterinaria. Sí. Que bueno, habrá algún día en que vean la importancia de la presencia del veterinario en la parte forense. Correcto, claro que sí, es muy importante la patología veterinaria en el ámbito forense. Bueno, Bueno, doctor Silvio, muchísimas gracias. Que tenga feliz noche. igual.